Muy buenas, bienvenidos a todos a un nuevo directo. Hoy vamos a ver cómo entrenar tu zona 2 correctamente y aumentar tu resistencia basado en ciencia. Es decir, todo el mundo habla de la zona 2, como os estaba comentando, la zona 2, todo el mundo sabe que es bueno correr en zona 2, pero ¿realmente lo hacemos bien? ¿Realmente cuando sales a correr estás corriendo en zona 2 o estás corriendo en zona 3, esa famosa zona gris que es el mayor error de los corredores y que nos empuja hacia atrás en nuestro rendimiento? Vamos a verlo en la clase, ¿eh? Va a ser una clase muy potente y muy interesante, así que vamos al lío. Bien, empezamos. Contadme de dónde sois, cómo os llamáis y a qué os dedicáis. Venga, va, que yo os leo por aquí. Yo os he visto antes por el chat que estabais a fuego ahí. Ya me decía por aquí Cecilia. Saludos desde Santiago de Chile también. Johnny desde Panamá. Aquí por aquí veo también a Paulo desde Ecuador. También vemos aquí a María desde Perú, vemos también a Daniela desde Argentina, Leonel desde Canadá. Vamos, es que estamos desde todas partes del mundo, pero ¿esto qué es? José Luis desde Buenos Aires, Joe desde República Dominicana, María Alejandra desde Argentina, y por aquí tenemos a Joan desde Ecuador, Policía Nacional. Antonio desde Argentina. Hostia, pero qué barbaridad, ¿eh? Estáis a tope, os veo a tope. Venga, va, vamos a seguir, que hoy nos espera un día muy intenso. Vamos, vamos, venga, va. Poned en el chat un uno si se escucha bien. ¿Me estáis escuchando bien? ¿Me escucháis bien? Sí, sí, cambio corto. Probando, probando. Bien, bien, todo unos. Perfecto, venga, va, vamos allá. Y ahora me ponéis otro uno si se ve bien. ¿Me estáis viendo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Si no, todo unos. Perfecto. Muy bien. Muy, muy, muy bien. Venga, va. Ahí voy a poner esto así. Perfecto. Vale, pues venga, va. ¿Por qué confiar en mí? ¿Por qué tenéis que confiar en Carlos Rojo Running? ¿Por qué tenéis que confiar en lo que yo os digo? Pues mira, yo llevo más de 20 años corriendo, se dice pronto, y ayudando a corredores a entrenar su resistencia con criterio, entendiendo qué hacen y por qué lo hacen. He acompañado a más de 500 corredores a dejar de entrenar a ciegas, bajar pulsaciones, correr con estructura y sostener el running durante años sin agotarse ni frustrarse. Aquí no vas a escuchar corre más lento y ya está, sino entiende tu zona 2 y entrénala con lógica y adáptala al running a tu rutina, trabajo y familia. Es decir, yo no te voy a vender aquí la fórmula mágica, lo único que te voy a enseñar es que realmente trabajes en tu zona 2 y hagas un entrenamiento eficiente. Eficiente para la gran mayoría de corredores. La gran mayoría de corredores somos atletas aficionados, corredores aficionados que tenemos que compaginar, correr con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros trabajos de muchísimas horas, etcétera, ¿vale? Nadie se puede dedicar al 100% a correr y descansar. Por lo tanto, aquí te vas a encontrar trucos, consejos para que tú puedas mejorar tu rendimiento, pero en ese contexto, en corredores reales del día a día, ¿vale? Así que vamos al lío, que esta zona 2 es muy potente y muy pocos corredores la tienen en cuenta, ¿eh? Realmente no se lleva a la práctica bien. Vamos a ver, los que os quedéis hasta el final tendréis un regalo con contenido extra que no viene el directo, ¿vale? Aparte de llevarte todo el contenido que te puedas llevar del directo, que va a ser brutal, también vas a tener un regalito al final, ¿vale? Así que te invito a que te quedes hasta el final, porque todas esas personas que se queden hasta el final van a tener el regalito este y otra cosita más que vengo haciendo en otros directos y que sé que os va a encantar. Así que dicho esto, arrancamos. ¿Por qué casi todos creen que entrenan en zona 2 y no es verdad? ¿Vale? Esto es lo que os he dicho. Muchos corredores se creen que entrenan en zona 2 y realmente no lo están haciendo. La zona 2 está de moda y todo el mundo habla de ella, pero muy pocos la entrenan realmente bien. Se ha convertido en un concepto popular, repetido en redes, podcasts y planes genéricos, pero sin explicación clara. Cuando algo se pone de moda sin contexto, se empieza a usar mal, aunque suene correcto. Y esto es algo que ocurre. Yo a todos mis corredores me preocupo muchísimo de que entiendan por qué es importante correr en zona 2. Y claro, cuando les explicas todos los beneficios que tiene correr en zona 2, se pegan hostias para correr en zona 2. Pero si tú no sabes los beneficios que tiene correr en zona 2, dices, bueno, pues si este rodaje me sale a 5, mejor que a 5,20. Será mejor, ¿no? Voy a mejorar más. Y posiblemente haciéndolo a 5 te metas en otra zona 3 en vez de zona 2 que te haga sobreentrenar, acumular fatiga y no llevarte todas esas adaptaciones tan potentes que tiene la zona 2. Es que
no trabajar en zona 2 tiene dos vertientes. Una vertiente que es que no te permite recuperar los entrenamientos más exigentes. Y otra vertiente es que no te lleva los beneficios que tiene entrenar en zona 2, que son muchos y los vamos a ir viendo. El mayor problema es que mucha gente cree que zona 2 es simplemente ir cómodo. Si no te ahogas, si no sufres, si puedes mantener el ritmo, das por hecho que estás haciendo el trabajo correcto. Pero comodidad no es lo mismo que estímulo fisiológico adecuado, ¿vale? Tú dices, no, yo voy fácil, sí, pero bueno, ¿realmente te estás monitorizando a qué frecuencia cardíaca vas, por ejemplo? ¿Realmente estás viendo a qué ritmo vas? Porque bueno, esta es otra. Yo veo a corredores por Strava, es que es buenísimo esto, ¿eh? Que luego los veo en las carreras y te ponen rodaje regenerativo y lo hacen a 4:15 y luego te compiten en los 10 kilómetros a 4. Es decir, me estás corriendo el rodaje a ritmo de umbral básicamente y me estás diciendo rodaje regenerativo. Pero tú, ¿a quién quieres engañar? Porque a mí no me estás engañando y a ti mismo tampoco, porque ir a 4:15 te habrá costado, tío. O sea, al final no se trata de correr con buenas sensaciones, se trata de correr lento de verdad. Y este es el gran problema que yo veo. Hay muy pocos corredores que sepan correr lento. De hecho, a mí me ha ocurrido. Yo he quedado con corredores, pues de estos que coincido en las carreras, ¿no? Y demás, que al final, pues de tanto coincidir, pues vas haciendo amistades. He quedado a correr y le he tenido que decir, oye, corre más lento, porque es que los rodajes suaves los hacen rápidos. Y me miran y se piensan que les estoy tomando el pelo. Y lo estoy diciendo 100% honesto y sincero con ellos. Oye, corre más lento, porque estás corriendo muy rápido. No, pues si vamos a 4:30. Sí, ya lo sé, yo ya sé que compito los 10 kilómetros a 3:20, pero para mí 4:30 es un ritmo de rodaje que no voy cómodo, que voy forzado y compito a 3:20. Yo tengo que correr a 5 para ir cómodo. Para ir en zona 2 hay que ir a 5, ¿no? Entonces, imagínate, ¿no? Esto extrapólalo cada uno a los ritmos que pueda tener. Otro error muy común es guiarse solo por el ritmo. Miras el reloj, ves un ritmo lento comparado con tus carreras y asumes que eso ya es zona 2, ¿no? Lo que os he dicho antes. Joder, si yo compito a 3:20 minutos el kilómetro en los 10 kilómetros, o hago una media maratón a 3:25, 3:30 minutos el kilómetro, pues claro, ir a 4:30 es lento. No, pero 4:30 ya estoy metiéndome en una zona picante. Iré bien, joder, evidentemente, iré bien, pero no estoy yendo lo suficientemente lento, ¿vale? En una tirada larga, toda a 4:30, para mí es un ritmo exigente, a pesar de que puedo correr mucho más rápido en competición, ¿vale? Y ahí está la verdadera clave. Aquí aparece una trampa silenciosa, convertir la zona 2 en un rodaje medio disfrazado. No vas fuerte, pero tampoco vas realmente dentro de la zona correcta. Esto es el gran problema, esa zona gris, esa zona entre el bien y el mal. Ese punto intermedio parece inofensivo, pero es uno de los mayores bloqueos de la mejora aeróbica. Creedme de verdad que este es el principal error que cometen los corredores. Hacer todos los rodajes en esa famosa zona 3, no trabajar en zona 2 que lo que os he, lo que os he comentado antes, luego llegan a la competición, o sea, llegan al entrenamiento de calidad y no rinden bien porque no les permite esa zona 3 recuperar. Fijaos, ¿eh? Y luego aparte no te llevas todas las adaptaciones que tiene la zona 2 en la zona 3. Bien, cuando te sales ligeramente de zona 2 sin notarlo, el cuerpo cambia de sistema energético. Empiezas a depender más del glucógeno, generas más estrés interno y la adaptación que buscas no ocurre. El entreno cansa, pero no construye base sólida. Es decir, cuando tú corres lento, tú tiras de las grasas como fuente de energía y cuando corres un poquito más rápido, empiezas a utilizar el glucógeno como fuente de energía. Bien, esto no es tanto así como un interruptor, ¿eh? Hará grasas, hará glucógeno, no. El cuerpo es mucho más complejo y hasta corriendo lento, algo de glucógeno se usa. Pero principalmente la fuente de energía que usamos cuando corremos lento es el glucógeno, son las grasas, ¿no? Y las grasas es un tipo de energía lenta pero limpia, ¿vale? Tarda en generar energía, pero es limpia, no genera residuos. En cambio, el glucógeno es un tipo de energía más rápida, pero genera un residuo, que es el famoso lactato. Seguro que te suena el lactato. Habrás oído hablar también del lactato, de los hermanos noruegos, del entrenamiento por lactato y todo esto, ¿no? Pues el lactato es un residuo generado del glucógeno, ¿vale? Cuando el glucógeno se usa como energía, genera ese lactato. Y también puede ser reutilizado como fuente de energía, ¿vale? Haciendo los entrenamientos como tocan, ¿vale? Y eso ahí no quiero entrar porque este directo es de la zona 2. Pero cuando nosotros corremos a mucha intensidad, si corres a todo lo que puedas, vaciando todo el cargador, ¿vale? Si fuese una pistola, vaciando todo el cargador ahí en el entrenamiento,
lo que te va a ocurrir es que vas a tener niveles de lactato tan altos que no estás permitiendo a tu cuerpo reutilizar el lactato como fuente de energía. Y eso, en una prueba de 10 kilómetros, media maratón y maratón, es algo principal, es primordial. Poder tener grasas, glucógeno y lactato como fuentes de energía. ¿Vale? Y esto es otro de los grandes errores. Si tú siempre que sales a correr ruedas fuerte, no haces zona 2. Si tú cuando haces series las corres a todo lo que puedas, no trabajas esa reutilización del lactato. Bien, entonces esa vía aeróbica, que es una vía de obtención de la energía, no la estás utilizando. Si tú tuvieses, imagínate que tuvieses en tu cuerpo dos motores, un motor aeróbico y un motor anaeróbico. Si siempre estás corriendo fuerte, vas a trabajar el motor anaeróbico, ¿vale? Pero si siempre corres fuerte, lo que te va a ocurrir es que hay un motor que lo vas a tener apagado. Entonces, imagínate un coche que funcionase con dos motores. Sería la hostia, ¿no? Pero si tú solo le haces ir a toda hostia, lo que sabe es ir con el motor rápido siempre y no sabe utilizar el motor lento. Tú imagínate que le entrenas el motor lento. Ese coche va a funcionar mejor porque va a ir funcionando con los dos. Va a tener uno de apoyo ahí, ¿no? Es algo de cajón. Pero luego a la práctica cuesta, ¿eh? Como le digo a mis alumnos siempre en Running Master, les digo, lo difícil es correr menos cuando puedes correr más. Eso es lo realmente difícil. Y luego lo entienden esta frase, ¿eh? La entienden y me dicen, Carlos, ¿qué razón tienes? Porque cuando te vas poniendo en forma, mira, cuando no estás en forma, no te queda otro remedio que correr lento. Pero cuando uno se pone en forma y puede correr más rápido, correr lento ahí tiene mérito. Cuando uno podría correr a 4:30 con buenas sensaciones y corre a 5, eso es un corredor consciente. O cuando uno puede ir a lo mejor a 5 minutos el kilómetro rodando y rueda 6 es un corredor consciente, de los pocos que hay. Ya te sales de la media. Cuando eres capaz de hacer eso, te sales de la media porque muy pocos corredores son capaces de saber correr lento y de saber hacer los entrenamientos con precisión. Y eso es lo que realmente te va a dar la mejora. Bien, entrenar un poco por encima parece que no pasa nada porque no terminas agotado. Pero a nivel fisiológico, ese pequeño exceso repetido es suficiente para bloquear mejoras a largo plazo. La resistencia no se construye con épica, se construye con precisión. Lo que se estaba contando ahora, hay que entrenar con precisión. Aquí es donde muchos entrenan mucho y mejoran poco. Lo típico, ¿no? Hostia, Carlos, es que me levanto a las 5, a las 6 de la mañana, me dejo ahí la crisma entrenando, doy todo por el entrenamiento, dejo de hacer cosas que me gustan por entrenar y luego voy a la competición y no rindo como deseo. Es que siento que estoy dando mucho y recibo muy poco. Claro, lógicamente, pues aquí nadie es tonto, a nadie le gusta dar mucho y recibir poco, ¿no? A todos nos gusta dar, pero recibir también, ¿no? Y esto ocurre porque entrenas demasiado. Es que es posible que con una metodología bien planteada te dé tiempo de llegar a todo, a estar con tus hijos, a jugar con tus hijos, a estar en el trabajo bien, a estar con tu pareja bien, etcétera. Y encima vas a tener mejores sensaciones y encima vas a rendir más que si te estás reventando en el entrenamiento por sistema. ¿Vale? Y esto yo tengo un montón de alumnos que tienen, pues, casos bastante complicados a nivel de descanso, ¿no? Imaginaos, por ejemplo, me viene el caso de Felipe, ¿no? Un médico que trabaja a turnos, que tiene una niña pequeña y tiene que compaginar eso con entrenamientos. Y él, pues, estaba entrenando antes sin control, improvisando. ¿Qué le ocurría? Estancado en los 30 minutos en los 5 kilómetros. Entra a Running Master, se pone a entrenar unos mesecitos bien y ha conseguido bajar de 30 minutos en los 5 kilómetros a 20 minutos. ¿Creéis que esa mejora de 10 minutos, o sea, de pasar de correr a 6 minutos el kilómetro, a hacerlo a 4:00, lo ha hecho por meter intensidad? No, lo ha hecho por entrenar estructurado, lo ha hecho por entrenar con precisión. Y ahora incluso ha bajado de 45 minutos en los 10 kilómetros. Es que es una salvajada lo que ha conseguido Felipe. Pero no lo ha conseguido haciendo el animal, lo ha conseguido entrenando con precisión. Y entrena menos. Y ahora tiene energía para jugar con su hija, tiene energía para estar en un trabajo tan demandante como el de un médico que trabaja a turnos, y tiene energía también para salir a entrenar. Es que te cambia la vida esta metodología. Bien, la diferencia entre cansarte y construir resistencia es enorme. Puedes terminar un rodaje sudado, satisfecho y con sensación de trabajo hecho, y aún así no haber entrenado bien tu zona 2. La sensación no siempre coincide con la adaptación real. Algunos síntomas claros de que no estás en zona 2, aunque lo creas, son pulsaciones inestables. Esto te lo voy a contar, es muy interesante. Respiración desordenada o fatiga acumulada. Si cada día cuesta más, si no te sientes más eficiente con el paso de las semanas, algo no está funcionando. La zona 2, bien entrenada, debería darte calma, no desgaste.
Es decir, yo muchas veces a mis alumnos me dicen, Carlos, pero ¿cómo sé que este es el ritmo correcto? Cuando ellos me enseñan luego la curva de su frecuencia cardíaca en una tirada larga, cuando tú detectas que hay una deriva cardiovascular, el famoso cardiac drift, drift cardiovascular, que es una subida repentina del pulso en la segunda parte del rodaje, significa que ahí ha habido un ritmo demasiado elevado. Bueno, pueden ser varias cosas también. Puede ser una deshidratación y puede ser que es lo que pasa habitualmente, que el ritmo es demasiado elevado, a pesar de que tú piensas que no, porque tú vas muy fácil, ¿vale? Pero cuando sobrepasas los 40 los 50 minutos de rodaje, el pulso sube para arriba. Entonces eso te está diciendo que realmente el ritmo tendría que haber sido más lento. Pero hay que tirar el ego a un lado y empezar a entrenar bien. Olvidarse del ego. Quitarte culpa por correr lento. Date el permiso de correr lento. No pasa nada por correr lento. Si es que yo el otro día estaba corriendo por el parque y me adelantaba uno y encima me miraba del rollo, mira, 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 te ha adelantado. Es que me da igual. Yo estoy corriendo suave. No pasa nada, yo no me pico. Me acuerdo que hace un montón de años me picaba. Hace muchos. Os estoy hablando de lustros, ¿eh? O sea, hace muchos años. Ahora no me pico, ahora me da igual, ¿sabes? No me importa que la gente vea en Strava que corro lento. Lo que me importa es que luego voy a la competición y gano a todos esos que corren más rápido que yo en el entrenamiento. Eso es lo que me importa y a mí me hace sentir bien el poder correr bien en la competición, que es donde hay que hacerlo. En la competición buscar la excelencia, buscar ese punto de más. Pero en el entrenamiento está para eso, para entrenar. Bien, si no sabes identificar correctamente tu zona 2, no puedes entrenarla bien. Y si no la entrenas bien, tu resistencia tiene un techo muy claro. Por eso, antes de hablar de cómo usarla, hay que entender qué es realmente y qué no lo es. ¿Qué es realmente la zona 2 para corredores de más de 35 años? Vamos a verlo. Si llevas años corriendo, cumpliendo planes y preparando carreras, pero no sabes exactamente qué estás entrenando en cada rodaje, aquí empieza el problema. La zona 2 no es un ritmo que se copia de un plan, es un estado fisiológico que si no entiendes, te hace entrenar a ciegas incluso llevando muchos años corriendo, ¿vale? Siempre digo que no hay que entrenar por ritmos, hay que entrenar por adaptaciones fisiológicas que nos provocan esos ritmos. Y muchas veces, como os estaba diciendo, es mucho más provechoso quizás correr a 5:30 que hacerlo a 5:10. Es mucho más provechoso hacer un trabajo umbral a 5:00 que a lo mejor hacerlo a 4:50. ¿Por qué? Porque buscamos adaptaciones. Cuando entiendes lo que buscas y hay alguien detrás que te está diciendo, mira, si lo haces un poco más rápido, te estás pasando de rosca y no estás entrenando lo que queremos. Y si lo haces a este ritmo, el entrenamiento va a ser muy eficiente. Tú lo vas a hacer, se te lo dice con esa seguridad, que lo tienes que hacer así. Seguro que lo vas a hacer, estoy convencido. Entender la zona 2 implica entender cómo produce energía tu cuerpo cuando corres. En este estado, el organismo utiliza la grasa de forma estable y eficiente, lo que te permite sostener el esfuerzo sin agotarte y seguir corriendo años sin sentir que el cuerpo se rompe. Primeramente, el rodaje en zona 2 es mucho menos lesivo a nivel estructural. Es mucho menos lesivo. La probabilidad de lesión disminuye mucho. Pero es que luego aparte estás enseñando a tu cuerpo a utilizar las grasas como fuente de energía y más beneficios, sé que los iremos viendo, pero uno de ellos es que enseñas a tu cuerpo la oxidación de las grasas, usar las grasas como fuente energética, corriendo suave. Si corres fuerte siempre, no, porque no estás forzando a que utilice grasas. Cuando entrenas bien este sistema, el cuerpo se adapta por dentro, aunque no lo notes al momento. El corazón trabaja con menos esfuerzo, las mitocondrias producen energía de forma más eficiente y el músculo aprende a gastar menos en cada zancada. Aquí otro de los beneficios. Tus mitocondrias, que son las generadoras de energía de tus células, generan energía de forma más eficiente. Pero esto no acaba aquí. Encima, tu cuerpo es capaz de generar nuevas mitocondrias. Es decir, esto es como si te vas a una empresa, ¿vale? Y empiezas a hacer ahí una limpia de las guapas. Todas esas personas que no están pegando el huevo y que no hacen nada y que no son eficientes, las echas fuera. Y los que están, los vuelves más productivos y traes a nuevas personas con ganas de trabajar y más productivos. Tú no te imaginas, claro, ahora te estoy poniendo el ejemplo de una empresa. Sería brutal, ¿no? Esa empresa, lo productiva que sería la hostia. Pues imagínatelo en tu cuerpo. Estás generando nuevas mitocondrias y las que tienes se vuelven mucho más eficientes. ¿Cómo no vas a mejorar así? Pero si te pones a correr siempre fuerte, no vas a poder generar mitocondrias, ni vas a poder volverlas más eficientes. Las vas a chamuscar.
Porque aquí hay un estudio muy potente de ciclistas donde se vio que a medida que pasaban las semanas, la intensidad del entrenamiento la fueron subiendo más, más, más y más, y vieron que en la cuarta semana, donde la intensidad era excesiva, lo que ocurría era que reventabas a tus mitocondrias, ¿vale? No voy a entrar en lo que ocurría a nivel fisiológico, pero en resumidas cuentas, tus mitocondrias las reventabas, ¿vale? Esto es lo que ocurre con planes genéricos típicos de la vieja escuela, donde te meten un día de series cortas, un día de series largas, un día de tirada larga a ritmo de competición. Mamma mía, te pasas el día compitiendo en el entrenamiento. ¿Qué ocurre? Que cuando toca competir luego en la competición, no lo haces, porque estás chamuscado. Tienes al sistema energético reventado, literalmente. Y tu cabeza está agotada de sufrir y sufrir y sufrir en todos los entrenamientos. Y además de todo esto, encima la probabilidad de lesión es muchísimo más alta y es muy probable que estés con molestias, con lesiones y en el fisio todas las semanas. Tú imagínate si no vale la pena correr suave de verdad. El problema es que estas adaptaciones no se sienten épicas ni heroicas, y por eso muchos corredores confunden zona 2 con simplemente ir lento, cuando en realidad puedes ir lento y estar entrenando mal si el cuerpo está estresado o desordenado internamente. Aquí nace gran parte de la frustración que sientes al entrenar. Dos corredores pueden ir al mismo ritmo y estar haciendo cosas opuestas, uno construyendo resistencia real y otro acumulando fatiga, aunque ambos cumplan el entrenamiento. Incluso corredores que tienen la misma marca en una competición, por ejemplo, de 10 kilómetros, corredores que tengan la misma marca, no tendrían por qué hacer el mismo entrenamiento. Esto es algo muy potente, ¿eh? Que te puede volar la cabeza. Dos corredores de la misma marca no deberían de hacer el mismo entrenamiento si tienen contextos diferentes, es decir, habrá un corredor que tendrá un historial de lesiones más grande, o habrá un corredor que a lo mejor tiene un trabajo más estresante, o que a lo mejor tiene 20 años más que el otro. Por lo tanto, aquí es importante ajustar según también la edad y el contexto de cada corredor, no solo fijarnos en la marca objetivo que quieren hacer, que esto es un gran error, siempre hacer los planes de entrenamiento según la marca objetivo. Yo, por ejemplo, dentro de Running Master, a pesar de que hacen planes de entrenamiento muy parecidos y están preparando una distancia en concreta y tienen la misma marca, es cierto que les doy diferentes matices a cada uno. ¿Por qué? Porque a medida que los voy conociendo, sé que uno tiene más predisposición a lesionarse, sé que otro tiene más predisposición a tolerar más el volumen de entrenamiento, y hay corredores que a pesar de tener la misma marca, le meto más volumen y a otros les meto menos. ¿Por qué? Porque sé que hay corredores que lo asimilan mucho mejor que otros. Sé que hay corredores que se me pueden romper antes que otros. Sé que hay corredores que a lo mejor pesan un poco más que otros. Y eso es importante a la hora de pautar el entrenamiento. Tener en cuenta el feedback que vas teniendo de tu corredor para conocerlo, para saber sus puntos débiles, puntos fuertes y acabar de ajustar. Y es muy importante no solo fijarte en la marca objetivo que quiere hacer. Para no entrenar a ciegas, muchos se refugian en la frecuencia cardíaca y tienen sentido, pero solo si se interpreta bien, porque el pulso orienta, pero no manda. Y usarlo sin criterio suele generar más dudas que claridad. Por eso necesitas otra referencia que conecte más con el cuerpo. La respiración, que en zona 2 es natural, fluida y permite hablar con normalidad. Mientras que cuando empiezas a controlarla, conscientemente, casi siempre ya te has salido. ¿Vale? Entonces es bueno ir valorando sensaciones, la respiración, la frecuencia cardíaca, el ritmo, que todo vaya en un compendio, es decir, un ritmo lejos de los de competición, no como el caso de que te he contado de este que compite a 4 y te hace los rodajes a 4:15. Unas sensaciones de ir fácil, de poder ir hablando, unas sensaciones de respirar con normalidad, de poder respirar bien, de forma profunda, por la nariz, inhalaciones por la nariz, exhalaciones por la boca, ¿no? Todo esto vas viendo de, hostia, todo va cuadrando, todo casa a que estoy corriendo suave de verdad. Incluso entendiendo pulso y respiración, hay algo clave que muchos olvidan. La zona 2 no es fija. Cambia según descanso, estrés, carga familiar y momento de la temporada. Algo especialmente importante cuando tienes 40 o 50 años. ¿Vale? Esto es importante. Es importante porque la zona 2 no es la misma en verano que en invierno. No es la misma si estás trabajando de noches que si estás trabajando en un turno normal. No es la misma si estás durmiendo 9 horas al día y descansando y durmiendo como un rey que si estás durmiendo 5 horas. Entonces, habrá que cambiar esa zona 2 o ser más prudente en el entrenamiento en unos contextos que en otros.
Cuando no entiendes esta variabilidad, aparece el miedo. Empiezas a pensar que estás perdiendo forma o que ya no rindes como antes, cuando en realidad tu cuerpo solo está respondiendo a un contexto distinto. Por eso la zona 2 tiene una sensación muy concreta que cuesta aceptar. No es dura ni emocionante, es estable y poco llamativa. Y justo por eso muchos la estropean buscando sentir que han entrenado de verdad. El problema es que salir de zona 2 no avisa claramente. El cuerpo cambia de sistema de forma progresiva y silenciosa. Y ese pequeño desajuste repetido semana tras semana tiene un impacto enorme cuando tu tiempo es limitado. Es decir, es muy usual, sobre todo corredores, que acaben los rodajes a ritmo alegre, ¿no? Y acabas haciendo la parte final de los rodajes siempre zona 3, zona 3, zona 3, zona 3, zona 3. Eso te va generando una fatiga y no te está permitiendo mejorar. Piensa que cuando tú haces un rodaje suave, todas estas adaptaciones de biogénesis mitocondrial, de generar mitocondrias, ocurren cuando llevas tiempo corriendo. Si tú llevas 40, 50 minutos corriendo y al final terminas fuerte para probarte, no, no, eso seguro que te resuena, ¿eh? No termina fuerte para probarme. ¿Para probar el qué? ¿Qué quieres probar, tío? Si hay que hacer un rodaje suave y el tramo final es muy importante porque justamente ese tramo final es donde se generan estas mitocondrias. Es donde hay esa biogénesis mitocondrial. Es donde se mejora esa densidad capilar de tus células. Entonces, todo esto es importante, ¿vale? Importante que lo tengáis en cuenta. Ahí aparece el clásico voy un poco más alegre. Ese pequeño extra parece inofensivo, pero te deja entrenando siempre en tierra de nadie, sin mejorar y acumulando la sensación de rendir por debajo de tu potencial. Por eso, zona 2 no es ni pasear ni sufrir, es un equilibrio fino que no se aprende por intuición, sino cuando alguien te explica qué estás buscando sentir y por qué. Algo que muchos planes nunca hacen. ¿Vale? Yo he tenido entrenadores que me decían rodaje y era libre. Eso era libre. A tu criterio, rodaje. Yo me acuerdo que en aquella época que no hacía las marcas que hago ahora, que corría más lento, que igual hacía 36, 37 minutos en 10 kilómetros, yo los rodajes los hacía a 4:30. Todos, 4:30, 4:20, 4:15. Cuando incluso luego hacía 34 minutos en 10 kilómetros, hacía los rodajes a 4:15, 4:20, 4:25. Todos, sin excepción. Incluso algún entrenador me llegó a decir que a mí rodar a 5 no me hacía nada. Esto yo, a mí me lo han dicho, ¿eh? Me lo han dicho. Y justamente con esta metodología he rendido mucho más que con esa otra que me decía que a 5 no hacía nada. ¿Vale? Es curioso, ¿eh? Pero es que esto ocurre de verdad. Esto ocurre y pasa de verdad. Igual la élite lo puede hacer, ¿eh? Pero te estoy hablando del 99% de corredores no pueden estar metiendo siempre tanta tralla. Bien, llegados a este punto, entender qué es la zona 2 ya no es suficiente. Si no sabes encontrarla en tu propio cuerpo, sigues entrenando sin metodología clara, aunque seas constante y cumplas todas las sesiones. Y si no sabes cuándo estás dentro y cuándo no, no puedes entrenarla bien. Por eso, el siguiente paso es aprender a identificarla de verdad, para dejar de correr con dudas y empezar a entrenar con criterio y confianza. Vamos a encontrar ahora tu zona 2 de verdad, sin engañarte, ¿vale? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a encontrar esa zona 2 de verdad. Vamos allá. Para empezar a encontrarla, lo primero es dejar de copiar referencias ajenas. Cada corredor tiene una historia distinta y usar zonas de otros es una de las formas más rápidas de seguir entrenando sin entender nada. ¿Vale? No te puedes copiar de otro. No puedes copiar lo que otro está haciendo. Tienes que individualizar. El pulso de uno es diferente en otro. Es súper individual. Hay corredores, mira, siempre cuento la anécdota, ¿no? Había un corredor que siempre llegábamos en las carreras, bueno, cuando me ganaba él, le ganaba yo, no sé cuánto, hacíamos las mismas marcas. Pero la frecuencia cardíaca que promediábamos los dos era súper diferente. Él nunca pasaba de 170 pulsaciones en las competiciones. Tenía pulsos bajísimos de 160, 166, 170, 172, y yo llegaba a frecuencias cardíacas de 190 y pico pulsaciones en competiciones de 10 kilómetros. Promedios de 185. No tiene nada que ver. Cada corredor es un mundo. Ni yo era mejor que él, ni él era mejor que yo. Cada corredor tiene un sistema metabólico diferente, un sistema cardiovascular diferente. Y es por eso que es importante detectar cuál es tu zona 2 real.
Algo muy parecido ocurre con los porcentajes genéricos. No están mal, pero no explican el porqué de nada. Y eso lleva a cumplir números sin comprender qué estímulo estás buscando en realidad. Aquí la frecuencia cardíaca recupera su papel correcto, no como una orden rígida, sino como una brújula que necesita ir acompañada de sensaciones internas para dejar de ser una fuente de estrés. ¿Vale? Al final tiene que ser un dato, un apoyo más a cruzar, un dato más a cruzar, pero no tiene que ser, te tienes que escuchar a ti mismo. Las sensaciones es tu mejor aliado, es tu mejor indicador de intensidad, las sensaciones. Y luego el pulso, la frecuencia cardíaca, se debería de corresponder con tus sensaciones, ¿vale? Como siempre digo, es bueno llegar a ese compendio de todas las variables. Cuando todo encaja, aparece una señal muy clara. La estabilidad, con un pulso controlado, una respiración fluida y un cuerpo que no entra en tensión innecesaria, que es justo el estado que buscas. El problema es que salir de zona 2 no suele ser evidente. El cambio es progresivo. Sigues corriendo bien, pero algo se va alterando hasta que llevas minutos fuera sin darte cuenta. Cuando dices, mierda, ya me he salido de la zona 2. Pero es que además uno de los grandes problemas es que hasta los propios relojes tienen las zonas mal configuradas. Si tú te vas a los relojes, los porcentajes que plantean los relojes, la zona 3 es como la zona 2 de un reloj. La zona 2 tiene que estar por debajo del 80% de tu frecuencia cardíaca máxima. Entonces, por eso muchos corredores me dicen, Carlos, es que yo es imposible ir en zona 2 porque tu reloj está mal configurado. Porque deberías de saber tu frecuencia cardíaca máxima y a partir de ahí correr por debajo del 80%. Nunca ir a buscar siempre el 80%, sino correr por debajo, por el 70, 75, ¿vale? Pero eso es la zona 3 que plantean muchos relojes. Y está equivocado. Está muy equivocado. Bien, en ese proceso, la respiración suele avisar antes que el reloj. Empieza a cortarse o a perder naturalidad. Y si sabes leerla, puedes corregir antes de entrar en una fatiga que no te aporta nada. Aquí muchos corredores con experiencia cometen más errores. Confían en ritmos del pasado y sensaciones antiguas, sin aceptar que el cuerpo cambia y necesita ajustes para seguir corriendo muchos años más. Esto a mí me ha ocurrido y os lo puedo contar desde mi propia experiencia. Yo antes, cuando hacía marcas de 34, 35 minutos en 10 kilómetros, incluso 33, hacía unos entrenamientos estratosféricos. De locos, de locos. 20 de 400 a 1,12, a 300 minutos el kilómetro. Auténticas salvajadas. Y ahora hago las mismas marcas o mejores, ¿vale? Mejores, porque es así. Corro más rápido que antes, haciendo muchísimo menos. No necesito en el entrenamiento demostrarme constantemente que estoy en forma. Y claro, eso te puede generar dudas, porque dices, hostia, antes, con lo fuerte que entrenaba, cómo ahora puedo rendir más que antes si entreno mucho menos fuerte y encima solo hago un día fuerte a la semana y fuerte, con un control de la intensidad? Pues es que esto ocurre. ¿Por qué? Por la asimilación. Porque tu cuerpo es capaz de asimilar. Por lo tanto, y a lo que quiero ir, yo no me puedo guiar por las sensaciones que tenía con 30 años. Ahora tengo 40 y mis sensaciones son diferentes. Eso tengo que cambiar, tengo que cambiar el paradigma. Esto cambia. Yo ahora lo que busco es continuidad. No busco un entrenamiento estratosférico, busco continuidad y rendir el día de la competición. Ahí sí que busco correr rápido de verdad. Pero en el entrenamiento no. En el entrenamiento busco precisión. A esto se suma un factor que casi ningún plan contempla, perdón. El estrés diario, el trabajo, la familia y el poco descanso modifican tus respuestas fisiológicas y desplazan tu zona 2, aunque el entrenamiento sea el mismo. Yo esto lo he vivido este mes. Este mes, por P o por Q, he tenido pues circunstancias personales pues ajenas a mí, pero familiares, de problemas de salud, etcétera, pues que me han hecho irme a dormir una noche a las 2 o 3 de la mañana, por estar en el hospital, etcétera, ¿no? Y luego al día siguiente, cuando sales a correr, la frecuencia cardíaca se te ve alterada. Es así. He tenido también el coger fiebre 2 días. Evidentemente, al tercer día que no tenía fiebre y salí a correr, tuve las sensaciones, el pulso alterado. Pero ojo, esa semana donde me ocurrieron estas dos cosas, que un lunes me fui a dormir a las 3 de la mañana porque estuve en tensión en el hospital por un familiar y luego estuve 2 días con fiebre alta, el domingo, ese domingo, esa semana, ese domingo tuve una competición de 10 kilómetros. ¿Y sabéis qué ocurrió? Rendí de una manera espectacular. Mira, por ahí atrás tengo una copa. Quedé segundo veterano
y rendí súper bien en los 10 kilómetros. ¿Qué creéis que fue la clave en esa competición? Estar tranquilo, entrenar poco, rodar muy suave y dejar al cuerpo recuperar. Si yo llego a intentar meter un día de calidad porque tengo una competición o intentar empepinarme con meter más volumen de entrenamiento, esa semana hice rodajes suaves cuando pude y no hubo fiebre y luego rendí espectacularmente en la competición. ¿Por qué ocurren estas cosas? Porque se asimilan. Ahí está la verdadera clave. Siempre lo digo, la clave del entrenamiento es asimilarlo. Bien, por eso hay días en los que la zona 2 simplemente no aparece y no es fracaso. Forzar esos días solo añade fatiga y aumenta el riesgo de acabar frustrado o lesionado a medio plazo. Aceptar esta realidad cambia la relación con el entrenamiento. Dejas de pelearte con el cuerpo y empiezas a entenderlo, lo que reduce ansiedad y devuelve la sensación de control sobre el running. Encontrar la zona 2 no es clavar un número exacto, es reconocer un estado interno que se repite cuando todo está alineado. Algo que se aprende con práctica y criterio, no memorizando datos. Ahí está la verdadera clave, la repetición. A medida que repetimos entrenamientos, vamos mejorando. Esto se lo digo a muchos alumnos que, pues bueno, han entrado algunos que llevan muy poquito tiempo corriendo. Ya te digo, dentro de la academia pues tenemos corredores muy experimentados que te pueden correr los 10 kilómetros en 35 minutos o correrte un maratón en 2 horas 45, ¿vale? Un nivel bastante avanzado, como corredores pues a lo mejor llevan corriendo unos meses, ¿no? Entonces, cuando les haces hacer un día de umbral, les cuesta mucho. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Repetir, 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 repetir. Y poco a poco, a medida que van repitiendo entrenamientos, ellos se van conociendo y van memorizando sensaciones. Y cuando pase un tiempo serán capaces de ir a un ritmo y casi sin mirar el reloj, saber a qué ritmo están yendo. Cuando empiezas a identificarlo bien, el entrenamiento encaja, las semanas tienen sentido, el cansancio baja y vuelves a sentir que el running suma a tu vida en lugar de quitarte energía. Muchos describen este punto como dejar de correr a ciegas. Por primera vez saben qué están haciendo y por qué. Algo clave cuando tienes poco tiempo y no puedes permitirte entrenar sin dirección. Pero identificar la zona 2 no es el final del proceso, es la base sobre la que se construye todo lo demás. Especialmente si quieres seguir mejorando sin poner en riesgo tu continuidad como corredor. Es decir, te estoy hablando ahora de la base de la pirámide. Si nosotros viésemos una pirámide, yo te estoy hablando ahora de la base, la zona 2. Luego sería muy importante otro nivel más arriba, que sería el umbral, ¿vale? Pero sin zona 2 no hay umbral que valga. Y así seguiríamos subiendo niveles, ¿eh? Pero ahí trabajaríamos el umbral. El umbral también es un tipo de entrenamiento que se hace una vez por semana, muy importante. Y luego iríamos a las series, ¿vale? Las famosas series, donde todo el mundo pone el foco y donde realmente tienes menos margen de mejora en las puñeteras series. Pero a todo el mundo le encantan las series. Tú haces un vídeo de series para bajar de 40 minutos en 10 kilómetros. Se te viraliza. Haces un vídeo de plan de entrenamiento para bajar, series para bajar de 40 minutos en 10 kilómetros. Se te viraliza el puñetero vídeo. Es así, porque el ser humano busca el camino rápido, el camino fácil, ¿no? Series, 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 esto me hace mejorar. Y te equivocas. Eso al final acaba, pues, si no se construye bien una casa, tú imagínate que una casa la empezamos por el tejado. ¿Qué va a ocurrir? Se va a romper. Entonces, si tú vas construyendo bien la casa, con unos buenos cimientos en zona 2, con un buen trabajo de umbral, con unas buenas series, todo eso te va a ocasionar que luego en la competición rindas muy bien. En toda esa pirámide entraría también el entrenamiento de fuerza. Pero el entrenamiento de fuerza es, vamos, junto con la zona 2, ¿vale? Es la base. Aquí no voy a entrar a hablarte del entrenamiento de fuerza, pero es un pilar clave. Un pilar clave porque un entrenamiento de fuerza tiene tres vertientes, tiene tres maneras, tres prismas de verlo, ¿no? El primero es que te va a aportar mayor longevidad. ¿Por qué? Porque va a preservar tu masa muscular. Vas a luchar con la temida sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular que se produce con el paso de los años. ¿Vale? Entonces vas a preservarla más haciendo entrenamiento de fuerza. Esto es la primera. Siguiente prisma sería que haciendo entrenamiento de fuerza vas a mejorar la técnica de carrera. Inconscientemente vas a mejorarla. ¿Por qué? Porque te vas a volver más eficiente corriendo. Entonces muchos corredores están metiéndole técnica de carrera en los parques cuando la mayor mejora la tendrían con el entrenamiento de fuerza. Esto es así, ¿vale? Y luego tienes que el músculo protege
a todas esas estructuras pasivas como articulaciones y tendones. Entonces ahí tienes un arma muy potente con el entrenamiento de fuerza, pero no quiero entrar ahora, pero la he querido mencionar porque realmente dentro de mi academia Running Master para mí es el pilar clave, el pilar del éxito, de que entran muchos corredores jodidos y lesionados y se consiguen poner bien, los consigo poner bien por el entrenamiento de fuerza y ajustando la intensidad en el entrenamiento. Con eso resucitan. ¿Por qué? Porque están ajustando muy bien la intensidad del entrenamiento y por qué hacen el entrenamiento de fuerza. Eso es el pilar clave. Y a partir de ahí viene todo lo demás. Pero sin eso no viene todo lo demás. Sin eso no hay series que valgan. Es así. Es que es así. Pero hay que interiorizarlo y ver cuáles son las prioridades del corredor. Bien, porque incluso una buena zona 2 mal integrada deja de funcionar. Y justo eso es lo que veremos a continuación para que todo ese conocimiento se traduzca en rendimiento real y duradero. Así que muchos corredores entrenan semana tras semana, ¿vale? Ya lo veis, muchos corredores entrenan semana tras semana y no entienden por qué no mejoran su resistencia. Siempre tienen las pulsaciones altas y sensación de ahogo. El problema no es la falta de kilómetros, sino intensidad mal gestionada. Cada rodaje fuera de zona 2 bloquea la adaptación y te deja sin base antes de la mitad de cualquier entrenamiento clave. Cuando estructuras tu semana respetando la zona 2, eliminas el estancamiento, vuelves a sostener ritmos y la resistencia sube sin necesidad de sumar más kilómetros ni vivir fatigado. O sea, es decir, yo lo entiendo y ahora muchos de vosotros podéis estar pensando, hostia, Carlos, pero ¿cómo puede ser que todo esto que me estás comentando, que tienes alumnos que consiguen correr, pasar de correr los 5 kilómetros de 30 minutos a 20 minutos, que consiguen estrenarse los 10 kilómetros y encima bajar de 45 minutos en los 10 kilómetros, que es el caso que os he puesto antes de Felipe, pero que esta semana recientemente también otro alumno bajó de 45 minutos en su primer 10K cuando no tenía previsión ni siquiera de bajar de 50. Se clavó 40 sub 45 minutos en 10 kilómetros. O corredores que te consiguen bajar de las 3 horas en maratón, o bajar de 3 horas 30 o correr su primer maratón sin terminar reventado y estar ahora como una rosa preparando otra media maratón. Caso de Josep María, por ejemplo, él corrió un maratón por debajo de las 4 horas y está recuperado ya preparando la siguiente competición. Eso es una maravilla realmente. ¿Cómo consiguen estos corredores poder hacer todas estas mejoras tan grandes? Pues porque no tienen que pensar. Yo les hago absolutamente todo, desde el plan de entrenamiento específico para bajar ritmos, porque no sirve cualquier plan, hasta el plan de nutrición, la elección de zapatillas, el diseño de ritmos, cargas, entrenamiento de fuerza. Todo, absolutamente todo, para que no tengan que pensar, simplemente ejecutar. Incluso tengo hasta videollamadas uno a uno con cada uno de mis alumnos. ¿Por qué? Por ejemplo, me viene ahora el caso, ¿no? Tenía el caso de Rafael que iba a correr el maratón de Chicago e hicimos una videollamada uno a uno la semana previa, ajustando bien cómo correr ese maratón, geles, ritmos, zapatillas, etcétera, ¿no? Y así te pondría varios casos. También me viene el caso de Miguel antes de la Gemboin de Barcelona, lo mismo. Estuvimos ahí haciendo varios ajustes en cuanto a nutrición, suplementación, zapatillas, ritmos de carrera. Y Miguel Gerona, pues hizo un carrerón también en la Gemboin, ¿no? O sea, al final, todas estas cosas son importantes, ¿vale? Literalmente es como si vivieses conmigo, porque yo voy a crearte todo y me vas a tener todo el día hablando contigo. Así tienes garantizado que sí o sí vas a conseguir mejorar tus ritmos y meter mejor marca personal en menos de 90 días. Y te diría más, en cuestión de 2, 3 semanas lo vas a conseguir. De hecho, tengo una alumna, Ana Ruth, que lleva solo 3 semanas en Running Master y ya está compartiendo su caso de éxito con los compañeros. En solo 3 semanas ya ha hecho marca personal en 10 kilómetros, solo haciendo entrenamiento de fuerza, rodaje suave, la estrategia en carrera. Es una auténtica locura, ¿vale? Entonces, ¿esto por qué lo consiguen? Por todo esto que te he estado comentando. Bien, voy a hacer una cosa especial en este directo y que ya he hecho en otros directos, y es que te voy a regalar una sesión de diagnóstico. Os voy a regalar una sesión de diagnóstico. Mira, yo sé que hoy es 30 de diciembre y que vosotros podréis estar paseando por una feria, tomando churros con chocolate o tomando una caña en el bar. Y estáis aquí aprendiendo de running, y es por eso que os quiero premiar a todas estas personas que estáis aquí en directo conmigo. Bien, vas a tener una sesión con mi mano derecha, experto en running, donde te vas a llevar un plan de acción hecho a medida para ti. Aparte de conocer todo sobre el Running Master, vamos a analizar en profundidad tu situación actual, detectar los errores que te están frenando y te están estancando, y te vas a llevar un diagnóstico completo y un paso a paso para que puedas mejorar tus ritmos y correr más rápido desde ya. Así que dicho esto, mi compañero Santi os va a dejar el enlace para que podáis agendar esta sesión de diagnóstico
100% gratuita y ahí, como os digo, mi mano derecha os va a dar el paso a paso, el plan de acción claro para que empecéis a mejorar desde ya. Aprovechadlo porque no hay nadie en el mundo de la salud, en el mundo del running menos, que esté regalando una sesión de diagnóstico 100% gratuita. Mi compañero Santi os deja ahí el enlace, dadle caña y aprovechadlo que ha venido Papá Noel. Bueno, familia, vamos allá. Vamos a seguir con el directo que todavía hay cositas que contar, ¿eh? Me voy a hidratar un poco, os dejo tiempo para que veáis el enlace por ahí. Y seguimos con la hidratación, ¿eh? También muy importante, hay que hidratarse. Hay que hidratarse. Vamos allá, va. ¿Cómo entrenar la zona 2 para que te haga mejorar de verdad? Esto es una locura lo que os voy a explicar ahora, ¿eh? ¿Cómo entrenar la zona 2 para que te haga mejorar de verdad? Vamos allá. Entrenar zona 2 no es simplemente salir a correr lento, es provocar una adaptación fisiológica muy concreta en tu cuerpo. Para que funcione, necesitas saber qué estímulo buscas y por qué repetirlo con intención construye resistencia real. Sin ese objetivo claro, acumulas minutos, pero no mejoras tu base aeróbica. Cuando ese objetivo está claro, entiendes que la zona 2 funciona por acumulación, no por heroicidad. No es un día perfecto aislado, sino repetir el estímulo las veces suficientes para que el cuerpo lo integre. Muchos fallan aquí porque hacen sesiones sueltas, sin continuidad y esperan resultados. Muchos corredores me dicen, hostia, Carlos, ¿por qué no mejoro tal? ¿Por qué no? Porque no eres constante. Porque luego me pongo a revisar el plan contigo y no eres constante. Pero si tú eres una persona que semana tras semana, pim pam, y ficho, y ficho, lo vas a conseguir. Créeme, lo vas a conseguir. Es que tengo decenas de casos de éxito. Lo he visto decenas de veces y cuando uno lo ve decenas de veces es algo que te digo que es que no hay otra opción. Sí o sí, si lo haces, vas a mejorar. Sí o sí, no hay otra. Bien, desde ahí aparece un error habitual. Pensar que más tiempo siempre es mejor. Cuando te pasas de duración o frecuencia, sales de zona 2 sin notarlo y el entreno pierde eficiencia. La mejora llega cuando el estímulo es sostenible y repetible semana tras semana. Por eso, la duración mínima efectiva es tan importante. Si el rodaje es demasiado corto, el cuerpo no activa los mecanismos que mejoran la resistencia. No es sufrir más, es darle tiempo suficiente al sistema para que entienda el estímulo y se adapte. Además del tiempo, importa mucho dónde colocas la zona 2 dentro de la semana. No responde igual si la haces sobre fatiga acumulada que si la usas como base estructural. Cuando se coloca mal, parece que no funciona, pero el problema no es la zona 2, es el contexto. Eso es importante, el contexto, ¿vale? El contexto como es el que os he explicado antes, ¿eh? El que os he explicado antes que yo viví hace 2 o 3 semanitas. Hay contextos, ¿vale? Y cada persona tiene el suyo, cada persona puede librar su propia batalla, etcétera, ¿vale? Cada uno tiene su contexto, pero es muy importante tenerlo en cuenta. Y por eso soy tan antiplanes genéricos. Antiplanes genéricos que te descargas de ChatGPT, que te descargas, que te regala la propia organización de un maratón que te has apuntado y te regala un plan de entrenamiento. Claro, te lo regala porque es una castaña que te va a lesionar, ¿vale? Lógicamente, porque no hay individualización. De verdad, huid de todos estos planes genéricos y huid de la vieja escuela porque os va a llevar a lesiones. Creedme. Bien. Ese contexto se complica cuando entra la intensidad. Si la intensidad invade demasiado la semana, perdón, la zona 2 pierde efecto. Y si todo es zona 2 sin criterio, te estancas, ¿vale? O sea, tampoco es todo hacerlo en zona 2. Pues si haces todo zona 2, necesitas algo más para mejorar, ¿vale? El equilibrio no es intuitivo, es estratégico y marca la diferencia. Entonces tiene que haber variabilidad en el entrenamiento. Rodajes en zona 2 más cortos, rodajes en zona 2 más largos, trabajos a umbral, otros días umbral con series y otros días que sean series y otros días trabajo de fuerza. Tiene que haber una variabilidad en el entrenamiento, pero la mayor parte de tus entrenamientos tienen que ser en zona 2. Algo parecido ocurre cuando se combina zona 2 y fuerza sin entender su relación. Si la fuerza genera demasiada rigidez o fatiga, la respuesta aeróbica se distorsiona. No porque la fuerza sea mala, sino porque está mal integrada dentro del conjunto. Aquí aparece el concepto clave de acumulación útil. No es sumar kilómetros, es sumar estímulos bien asimilados. Cuando la zona 2 se repite en buenas condiciones, el cuerpo baja pulsaciones, mejora eficiencia y sostiene el esfuerzo
con más estabilidad. Esa mejora no se nota primero en el ritmo, se nota en la respiración, en la estabilidad del pulso y en cómo terminas los entrenos. Cuando la zona 2 funciona, acabas más entero, con sensación de control, no con vacío ni desgaste innecesario. Pero eso, o sea, perdón, por eso usar la zona 2 solo como descarga es un error común. Esto ocurre mucho, ¿eh? Muchos entrenadores te pautan la zona 2 como una descarga del entrenamiento, ¿vale? Pero no, no, no. La zona 2 es otro entrenamiento importante per se. No es solo para recuperar de sesiones más intensas. Es que es otro entrenamiento importante, el propio entrenamiento en zona 2. Una tirada larga en zona 2 es increíblemente buenísima para mejorar tu rendimiento. Te da una resistencia brutal correr suave durante mucho tiempo. No se trata de recuperar. ¿Qué va? La zona 2 como tal te va a hacer mejorar muchísimo tu resistencia. No es un rodaje de relleno ni un día sin importancia, es el entreno que construye la base sobre la que todo lo demás se sostiene. Si la tratas como secundaria, tu progreso también lo será. Con el tiempo, la zona 2 también cambia. Lo que hoy es eficiente, en semanas dejará de serlo. Repetir sin revisar conduce al estancamiento. Entrenar bien en zona 2 implica observar cómo responde tu cuerpo y ajustar sin obsesión ni rigidez. Aquí muchos se frustran comparándose con su yo del pasado. Claro, yo si me comparase con el Carlos que corría los rodajes suaves a 4:00 o 4:15, pues claro, ahora estaría deprimido diciendo qué lento que voy, estoy empeorando, ¿no? Porque luego en la competición rindo bien. Ahí es donde hay que rendir, digo yo. Pensar antes iba más rápido, rompe el proceso. La referencia correcta no es el pasado, es la respuesta actual de tu cuerpo. Aceptar esto evita forzar y protege el estímulo que buscas. Cuando la zona 2 se entrena bien, reduce el coste interno del esfuerzo. Eso significa menos desgaste, menos picos de fatiga y más capacidad de sostener el volumen. No es magia, es eficiencia fisiológica construida con paciencia y repetición consciente. Esa eficiencia hace que la intensidad empiece a pesar menos, no porque entrenes más duro, sino porque tu base lo soporta mejor. Aquí la resistencia deja de sentirse como un sufrimiento constante y pasa a ser control y estabilidad. Por eso la zona 2 no acelera resultados, los hace posibles. Es una base silenciosa que no presume, pero sin ella todo se cae. Entrenar así requiere confianza en el proceso, no prisa ni necesidad de sensaciones inmediatas. Muchos abandonan justo antes de que empiece a funcionar. Sí, sí, esto ocurre mucho. No veo resultados, Carlos, no veo resultados y se acaban impacientando, rodaje fuerte que te crío. Se acaban impacientando, umbral a la mierda y te lo corren a ritmo de competición. Y perdonad la expresión, pero es que me pongo nervioso porque lo veo desde fuera y digo, tío, paciencia. Esto es como el típico meme, ¿no? O que sale un tío picando en la pared y ya está a punto de llegar a un sitio donde está todo lleno de diamantes y se rinde cuando ya está llegando. Hostia, me pongo nervioso porque es una lástima. Porque yo he visto corredores en ese punto, de estar a punto de llegar y decir, va, esto es una mierda, y lo dejan estar. Cuando ya estaban cavando, ¿no? Excavando y llegando a un sitio donde había ahí oro, ¿no? Pues esto en el running sería lo homólogo, lo que os estoy diciendo. Están haciendo un trabajo fantástico, pero no ven resultados. A lo mejor en 2 o 3 semanas se rayan, lo dejan y a la mierda otra vez. Estancados otra vez con lesiones y en la camilla del fisio. Hay que tener paciencia. Hay corredores más respondedores que otros. Hay corredores de verdad que es una maravilla. Yo lo veo en mi academia. Hay corredores que en 3 semanas, como el caso de Ana Ruth, que lo comentaba el otro día, tenemos ahí dentro de esto un sitio de agradecimientos y lo puso. Estaba que le voló la cabeza, porque en tan solo 3 semanas ya había conseguido un gran objetivo que se propuso a entrar en Running Master en solo 3 semanas. Le he dicho, Ana Ruth, sigue pencando porque si lo haces bien vas a mejorar una barbaridad. Entonces, cada persona es un mundo y es más o menos respondedor. Pero el que sea menos respondedor tiene que tener paciencia y confiar en lo que hace. Te lo tienes que creer. Te lo tienes que creer, porque si no te lo crees, no lo vas a conseguir. Bien, vamos a ver. No ven cambios rápidos, dudan y cambian, pero la resistencia real no aparece de golpe, se construye por debajo y cuando emerge, transforma por completo tu forma de entrenar. Cuando haces zona 2 correctamente, también cambia tu cabeza. Dejas de dudar cada día, de ajustar por miedo y de cuestionarlo todo. Esa estabilidad mental
libera energía y mejora la relación con el running a largo plazo. Este tipo de entreno te permite entrenar más años sin romperte, te da mayor longevidad. Y esto es algo que debes de tener en cuenta, sobre todo, que se lo digo mucho, es que conozco muchos corredores con 40 y pico años que están reventados, que no corren, que han dejado de correr, porque no saben otra alternativa. No conocen otra alternativa. Se piensan que tienen que entrenar a todo lo que pueden y cuando entrenan así se rompen y lo dejan estar. Y no saben que existe esta alternativa. Pero a medida que cumplimos años, debemos de ser más prudentes con los ritmos, insistir más en el entrenamiento de fuerza. Y eso nos va a permitir mayor longevidad y tener 60 o 70 años y poder seguir corriendo. Pero tenemos que tenerlo en cuenta. La zona 2, a medida que cumplimos años, es todavía más importante. Bien, reduce picos de estrés, protege el sistema y cuida la continuidad. No es solo rendimiento, es longevidad deportiva construida con sentido y coherencia. Con una zona 2 bien aplicada, tu semana se ordena sola, las decisiones se simplifican, el ruido desaparece y todo empieza a encajar mejor. Cuando la base está clara, entrenar deja de ser improvisar y pasa a ser construir. Ahí estamos, dejar de improvisar ya y empezar a construir de una puñetera vez. Entrenar zona 2 con criterio no es ir más lento, es ir más lejos, es construir resistencia con calma, ciencia y coherencia. Y eso cambia por completo cómo entiendes tu entrenamiento y tu relación con el running a largo plazo. Los corredores que mejoran su resistencia no son los que entrenan más horas, son los que reorganizan su intensidad con precisión y corrigen lo que llevan meses haciendo mal sin saberlo. Transforman cada rodaje en adaptación real, ordenan su carga aeróbica para rendir pese al trabajo y la familia y vuelven a avanzar sin reventarse ni aumentar el volumen. Cuando ajustas bien tu zona 2, tu cuerpo responde, bajan las pulsaciones y el progreso vuelve, sin sacrificar tu vida ni tu energía personal. Bien, yo sé que estáis pensando, hostia, Carlos, me estás contando aquí que si tu alumno tal, tu alumno Pascual, que si el otro, que si el de la moto, que si todos mejoran una barbaridad, pero ¿qué es esto de Running Master? Porque sé que aquí hay muchos que ya sabréis qué es Running Master y muchos otros que no sabréis qué es Running Master. Mira, Running Master es mi academia, es la primera academia de runners de habla hispana, donde te llevo como corredor de 0 a 100. Es una visión holística del rendimiento deportivo. ¿Por qué digo holística? Porque aparte de los planes de entrenamiento, también tienes un apartado de mejora en running, donde vemos cómo seleccionar un calzado correcto para correr, vemos una técnica de carrera correcta para correr, vemos también una cadencia correcta, todo lo relacionado ahí con esa mecánica de carrera. Muy potente ese módulo. Luego también vemos una parte de motivación y actitud que tienes que tener dentro del running, ¿no? Un mindset correcto, saber hacks que puedes tener en cuenta a la hora de superar momentos críticos en una competición o en un entrenamiento muy exigente. Es un módulo muy interesante que a muchos alumnos les ha volado la cabeza y les ha gustado mucho. Luego, aparte también, un módulo de nutrición y suplementación. Es que es muy potente este módulo de suplementación y nutrición. ¿Por qué? Porque vemos qué comer antes de un entrenamiento exigente para maximizar el rendimiento en el entrenamiento. Vemos qué comer después de ese entrenamiento exigente para acelerar los procesos de recuperación. Vemos cómo hacer una carga de carbohidratos bien hecha. Vemos suplementos que funcionan y otros que no funcionan, que si creatina, nitratos, betalanina, cafeína, creatina, todas estas cosas, vemos los que funcionan y los que no funcionan de manera 100% honesta. Así que es un módulo súper potente, de verdad, que te recomiendo muchísimo. Y luego también el apartado de entrenamiento de fuerza. Un entrenamiento de fuerza que te vuela la cabeza. Nada de lo que estás acostumbrado a ver por ahí, por redes, sino un entrenamiento de fuerza que no hace muchas repeticiones con poquito peso, típicos circuitos de resistencia, sino que imita los patrones de la dinámica de carrera en el entrenamiento de fuerza. Y una cosa muy importante, es 100% seguro y eficiente para el corredor. ¿Qué quiere decir que es 100% seguro? Mira, el colmo del corredor es hacer entrenamiento de fuerza para no lesionarse en la carrera y lesionarse haciendo entrenamiento de fuerza. Créeme que aunque parezca una cosa inútil y sin sentido, ocurre más de la cuenta. Yo esto lo he visto con mis propios ojos. Yo he visto a corredores lesionarse haciendo el entrenamiento de fuerza. Pues bien, el entrenamiento de fuerza que vemos en Running Master es un entrenamiento de fuerza que no vas a poder encontrar en ninguna otra parte y 100% seguro. Luego, además del entrenamiento de fuerza, vemos los planes de entrenamiento, lógicamente, de 5, 10 kilómetros, media maratón y maratón, tanto nivel principiante, intermedio, avanzado como élite. Como ves, lo abarca todo. Además de todo esto, tenemos
tres directos semanales. El miércoles de entrenamiento, el viernes de nutrición y el domingo de revisión semanal, donde se repasa cómo ha ido la semana y se reajusta de cara a la semana siguiente. Luego tienes un grupo de WhatsApp 24/7, donde compartes comunidad con personas muy motivadas que comparten sus entrenamientos, sus casos de éxito los fines de semana y que pues al final motiva muchísimo rodearte de esa de ese grupo, ¿no? Tan motivado y tan comprometido. Luego también tienes la posibilidad de tener un chat uno a uno para hablar directamente conmigo y que solo lo veamos tú y yo. Y finalmente la posibilidad de tener un plan nutricional 100% adaptado a ti. Ahora te estarás preguntando, Carlos, ¿y cómo hago para entrar a Running Master? Pues mira, no entras así a bote pronto, entras mediante entrevista de admisión. ¿Por qué hago una entrevista de admisión? Porque esto no va de que corras más o menos rápido ni que tengas más o menos edad. De hecho, en Running Master hay personas de 20 años y personas de 60 y pico. Y también hay personas que corren los 10 kilómetros en 35 minutos y otros que los corren en más de una hora. Esto va de que seas una persona 100% comprometida y que yo vea realmente que te puedo hacer mejorar. Ver que realmente tienes potencial de mejora y que en cuestión de muy poquitas semanas te puedo hacer mejorar de forma acelerada. Como el caso que te contaba de Ana Ruth, que nos comentaba esta semana, que había mejorado en 3 semanas que llevan Running Master una auténtica barbaridad. Yo quiero este tipo de personas que realmente lo vea y necesito esa entrevista para verlo. Si por el contrario veo que eres una persona que no te cuadra Running Master, que Running Master veo que no es para ti, seré 100% honesto y te lo diré en la propia entrevista. Así que dicho esto, mi compañero Santi os va a dejar el enlace a mi WhatsApp personal para que me solicitéis ahí la entrevista de admisión. Haced un buen uso de él, por favor. Haced un buen uso de él. Es simplemente para pedirme esta entrevista de admisión. Dicho esto, continuamos. Vamos allá. Dejadme que me hidrate un poquito. De verdad, no os imagináis la de personas que les está cambiando la vida con Running Master. Están empezando a entrenar de manera segura, disfrutando del running, dejando de improvisar. Muchas de las personas que ya llevan muchísimo tiempo me dicen cosas como estas, ¿no? Como, Carlos, ahora me siento capacitado de enseñar a la gente running. Me siento capacitado de ayudar a personas que están empezando en el running, de todo el conocimiento que me has dado. Es una auténtica locura, ¿eh? Les vuela la cabeza todo el conocimiento que se llevan cuando pasan por la academia. Es una pasada. Bueno, vamos allá. Que me enrollo. Errores comunes que hacen que la zona 2 no funcione. Vamos a ver esos errores más comunes que hacen que la zona 2 no funcione. Error número uno, convertir la zona 2 en un rodaje medio disfrazado. Esto siempre pasa, ¿eh? Este error aparece cuando ya conoces el concepto, pero no controlas el estímulo. Te sientes bien, aprietas un poco y sin darte cuenta sales de zona 2. El entreno parece productivo, pero deja de construir base aeróbica real. Cuando esto se repite, entrenas siempre en tierra de nadie. No es intensidad útil ni base sólida. Acumulas fatiga silenciosa y pierdes el objetivo del rodaje. El problema no es que corras rápido, es que corres sin respetar el estado fisiológico que querías entrenar. Lo que os decía antes, hay que buscar adaptaciones, hay que buscar asimilar el entrenamiento, hay que dejar de pensar en ritmos y hay que pensar más en adaptaciones fisiológicas. Bien, error 2, dejar que el ritmo mande sobre la fisiología. El ritmo es una referencia externa, pero no tiene en cuenta estrés, descanso ni fatiga acumulada. Cuando el ritmo gobierna, la fisiología queda en segundo plano y la zona 2 se convierte en un número vacío. Lo que os estoy diciendo, hay que dejar de entrenar por ritmos y más por adaptaciones fisiológicas. Esto lleva a cumplir entrenamientos sin entenderlos. El reloj puede decir que todo está bien, pero el cuerpo responde de otra forma. Sin leer señales internas, entrenas a ciegas y entrenar a ciegas, incluso con constancia, termina pasando factura. Error 3, esperar que la zona 2 sea siempre cómoda. Muchos piensan que si cuesta, algo va mal, pero la zona 2 es controlada, no siempre agradable. Hay días donde mantenerla exige atención y paciencia, especialmente cuando hay estrés o fatiga previa. Confundir incomodidad con error rompe el proceso. Si abandonas el estímulo cada vez que no es agradable, nunca permites que el cuerpo se adapte. Aprender a distinguir entre esfuerzo controlado y exceso es clave para que la zona 2 funcione. Error 4. Compararte con otros corredores. Cada cuerpo tiene una zona 2 distinta. Copiar ritmos o pulsaciones ajenas desplaza el foco de tu respuesta interna y genera frustración. Compararte te hace entrenar desde referencias que no te corresponden. Cuando entrenas mirando fuera, dejas de escuchar dentro.
Tú solo te fijas fuera, pero te dejas de escuchar a ti mismo. Eso impide ajustar correctamente el estímulo y te aleja de la adaptación que buscas. La mejora no viene de parecerte a otros, viene de entrenar en coherencia con tu propio contexto. Error 5: usar la zona 2 solo como rodaje de descarga. Tratarla como un día sin importancia la vuelve ineficaz. La zona 2 no es solo recuperación pasiva, es un estímulo activo que construye base. Sin intención clara, el cuerpo no la interpreta como entrenamiento. Cuando se convierte en relleno, pierde su función, no consolida adaptaciones ni ordena la semana. El problema no es la zona 2, es el valor que le das dentro del conjunto. Lo que no se prioriza no genera cambios reales. Error 6: no ajustarla cuando el cuerpo cambia. La zona 2 no es fija en el tiempo, cambia con descanso, el estrés y la forma física. Seguir igual por costumbre es una forma silenciosa de estancarte aunque entrenes mucho y seas constante. Entrenar bien implica revisar y adaptar, no ajustar por miedo o rigidez hace que el estímulo deje de ser efectivo. La zona 2 funciona cuando evoluciona contigo, no cuando se repite de forma automática semana tras semana. Y error 7: querer resultados rápidos en un sistema lento. La zona 2 no ofrece subidones inmediatos. Hay casos que sí, ¿eh? Ya lo habéis podido decir, ya lo habéis podido ver, que yo os he contado un caso de que en cuestión de 3 semanitas se ha visto mucho rendimiento, ¿eh? Construye resistencia de forma progresiva y profunda. Cuando se exige rapidez, aparece frustración y abandono antes que el cuerpo tenga tiempo de adaptarse. La constancia inteligente es la clave final. Quien respeta el proceso progresa sin romperse. Quien lo fuerza se frustra. Entender esto cambia la relación con el entrenamiento y explica por qué la zona 2 es la fase silenciosa de todo. ¿Qué os está pareciendo la clase? Venga, va, familia, decidme. Ahora os toca a vosotros hablar. Venga, va, contádmelo, que me interesa mucho saber vuestra opinión y qué os está pareciendo la clase. Vamos a ver, vamos a ver qué os está pareciendo la clase. Aquí estamos en el directazo de todos los martes. Fijaos, estamos 100 personas conectadas que me están diciendo aquí lo que les está pareciendo a la clase, ¿eh? Mira, ¿qué les está pareciendo la clase? Ha habido momentos que éramos más de 150 personas conectadas y les está pareciendo excelente la clase, ¿eh? Fíjate, me está aclarando muchísimo el tema, excelente, está muy buena. Bueno, pues ahí estamos, ¿eh? ¿De qué está yendo la clase? Les estoy diciendo cómo mejorar su zona 2, cómo entrenar la famosa zona 2 de forma eficiente. Y ahora va a venir lo mejor, ¿eh? Van a venir las preguntas y respuestas analizando cada caso en particular. Así que nada, familia, os dejo que hay mucha tela todavía que cortar. Bien, familia, venga, va, os estoy leyendo, ¿eh? Os estoy leyendo. Vamos allá. Un segundito que voy. A ver. Perfecto, venga, va. Bien, un segundito. Vamos a ver, vamos a leer aquí unas preguntitas, a ver qué me decís por aquí. Excelente, regalo de Reyes anticipado. Eso es muy bonito ese mensaje. Claro que sí, muy buena, mucho que aprender. Muy bien, Carlos. Son muy buenas estos tips, excelente explicación, muy productiva la clase. Muchísimas gracias, de verdad. Y además yo siento que siempre estoy intentando aportar lo mejor que tengo y ya os lo digo, ¿eh? Cada martes no me guardo nada, no me guardo nada en el tintero, os doy lo mejor que tengo. Cada martes os doy lo mejor que tengo. Y ahora se viene la recta final, ¿vale? Se viene la recta final y realmente va a ser esto muy potente, ¿vale, familia? Así que vamos a ir a por la recta final. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Y recordad que tenéis el regalo, ¿eh? A todas esas personas que os estéis quedando hasta el final vais a tener el regalo, ¿vale? Así que vamos a ir, vamos a ver por qué dominar
la zona 2 cambia tu forma de entrenar, ¿eh? Esto va a ser muy potente y os recomiendo muchísimo que estéis bien atentos porque os va a gustar, sin lugar a dudas. Vamos allá. Vamos allá. Muy bien. Venga, un segundito. Uy, un segundito que ya le damos caña, ¿eh? Vamos ahí a por la recta final del directo. Vamos allá. Perfecto, ya estamos todos aquí. Vamos a hablar ahora de ¿por qué dominar la zona 2 cambia tu forma de entrenar? Bien, cuando entiendes y dominas tu zona 2, el entrenamiento deja de ser una sucesión de salidas sin sentido y se convierte en un proceso coherente. Empiezas a saber qué estás construyendo, por qué lo haces y qué esperar con el paso de las semanas. Esa claridad reduce errores, baja ansiedad y ordena todo tu sistema. Súper importante que entendáis el porqué de cada entrenamiento. El por qué tenéis que correr a un ritmo y no lo tenéis que correr a otro. Cuando vosotros entendéis el concepto y entendéis los ritmos, por qué corres a un ritmo y a otro, y lo que buscamos en cada entrenamiento, eso os va a hacer que cumpláis con los ritmos. Yo lo entiendo perfectamente. Cuando a ti alguien te dice que corra, que hagas un rodaje suave, pues tú dices, bueno, si puedo ir a 5 mejor que a 5:20. Será más productivo. No, muchas veces 5:20 puede ser más productivo que 5. Y realmente lo difícil en este mundo del running es correr menos cuando puedes correr más. En los rodajes suaves, yo por ejemplo, yo me podría poner a hacer un rodaje suave a 4:30, pero lo hago a 5, a 5:15, a 5:20. ¿Por qué? Porque el 4:30 me está generando desgaste innecesario. No vale la pena. No vale la pena gastar balas donde no hay que gastarlas. Se gastan en la competición. Y si corremos demasiado rápido, lo que os he contado antes, nos vamos a esa zona 3 que no nos conviene y nos va a privar de todas esas adaptaciones tan potentes, de captación de glucosa, de oxidación de grasas, de generación de generación de mitocondrias, de que tus mitocondrias, aparte de generar nuevas, se vuelvan más eficientes, ¿no? Eso es una auténtica locura lo que os he contado antes, ¿no? Es como en una empresa coger y a toda la gente que no hace nada, echarla fuera. Y a los que se quedan, hacerles trabajar mejor. Y encima, traer nuevos empleados que sean eficientes. La leche, ¿no? Estamos ahí haciendo una limpia. Pues imaginaos lo mismo que ocurre en una empresa que tú lo haces con tu propio cuerpo. Todas esas mitocondrias tontas las pones a trabajar bien y generas nuevas para un apoyo todavía mejor. Y eso, si te pones a correr siempre rápido, no lo vas a hacer. Ya te lo digo. Bien, la zona 2 bien entrenada, no solo mejora resistencia, también protege tu cuerpo. Al reducir picos de estrés innecesarios, disminuye el riesgo de lesiones, sobrecargas y fatiga crónica. Ese es otro de los beneficios de la zona 2. El riesgo de lesión disminuye una barbaridad. No es magia, es fisiología funcionando a tu favor cuando el estímulo está bien elegido y bien colocado. Es decir, aparte de llevarte todas las adaptaciones que tiene correr en zona 2, también el riesgo de lesiones va a disminuir. Y también te va a permitir rendir mejor en los entrenamientos de calidad. En ese entrenamiento de intensidad vas a llegar mucho más recuperado y tu cuerpo lo va a poder asimilar mejor. No vas a estar añadiendo fatiga extra en todos los entrenamientos de manera tonta, sin ningún criterio. Entonces es muy importante que aprendáis a correr suave. Además, te permite entrenar durante más años con buenas sensaciones. Cuando la base es sólida, puedes sostener volumen, introducir calidad y adaptarte a distintas fases sin romperte. La zona 2 es lo que hace que el progreso sea acumulativo, no una montaña rusa de subidas y bajadas. La zona 2 es la base de una pirámide. Yo os lo he dicho antes. No tiene sentido irse a las series de la cúspide de la pirámide si no tienes construida la base. Entonces, zona 2, trabajo umbral y luego sí eso las series. Pero lo que realmente te va a hacer avanzar en el mundo del running no son las series. Las series, si no hay un trabajo de base, no sirven para nada. Otro cambio clave es la confianza con la que entrenas. Dejas de dudar si vas demasiado lento o demasiado rápido porque entiendes el objetivo del estímulo. Esa seguridad mental libera energía, hace el proceso más llevadero y devuelve el disfrute que muchos habían perdido con el tiempo. Se acaba eso de correr con molestias, se acaba eso de acabar reventado en el entrenamiento, de no poder cumplir con los ritmos, etcétera. Con un entrenamiento bien pautado y bien estructurado, vas a cumplir con los ritmos, vas a tener menos molestias o no vas a tener molestias ni siquiera.
Generando todo eso, además, con un entrenamiento de fuerza, es muy probable que si tú estás siempre en un bucle de molestias, 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 salgas de ahí. Es que lo he visto decenas de veces con mis ojos, con un montón de alumnos. Salen de ahí, metiendo un entrenamiento de fuerza eficiente y ajustando bien la intensidad del entrenamiento, se sale de ahí, creedme, y se rinde de forma excelente en la competición. Dominar la zona 2 también te da criterio para tomar decisiones, mejores decisiones. Sabes cuándo insistir, cuándo ajustar y cuándo aceptar que un día no sale como esperabas. Entrenar deja de ser obedecer números y pasa a ser dialogar con tu cuerpo desde el conocimiento y la experiencia. Entrenar con ciencia no es entrenar frío, es entrenar con futuro. La zona 2 es la base silenciosa que sostiene todo lo demás. Cuando la trabajas bien, el progreso llega con menos desgaste, más calma y mayor estabilidad. Y eso es lo que permite que el running siga siendo parte de tu vida, porque es sostenible, porque vas a poder correr toda la vida. Como te estés machacando en el entrenamiento, créeme que conozco a muchas personas que lo acaban dejando porque están hasta las bolas, por decirlo de una manera vulgar, de estar en la camilla del fisio todas las puñeteras semanas. Lógicamente a nadie le gusta eso y lo acaba dejando. Pero si haces un entrenamiento bien estructurado, ajustando bien la intensidad, que prime esa zona 2 y con el entrenamiento de fuerza, te aseguro que vas a tener longevidad en este deporte. Bueno, hemos llegado ya al punto álgido. Dudas y preguntas, donde me vais a poder preguntar lo que queráis y vamos a ver cada caso en particular. Venga, dadle caña. Vamos a tope. Vamos a tope. Mm, mm, mm. Un segundo. Bien, ya estoy, con vosotros. Ir dejando las preguntas que arrancamos, con las preguntas. Vamos allá. Mm, mm, mm. Venga. ¿Qué preguntas tenemos por aquí? A ver, a ver, a ver. El otro día supe que iba en zona 2 porque me llamaron por teléfono y no se dieron cuenta que estaba corriendo. ¿Eh? Yo, por ejemplo, hay veces que salgo a correr y hago rodajes de oficina, que le llamo. Me dedico, a veces que voy muy de culo en los días, ¿vale? Y hay veces que me dedico a contestar WhatsApps, audios, mientras voy haciendo el rodaje, ¿sabes? Me voy quitando, venga, voy a contestar. Venga, a este escucho el audio, llevo los auriculares, escucho el audio y le contesto el audio. Y me quito mucha faena mientras corro, ¿eh? Luego hay otros días que estoy haciendo el rodaje y grabo contenido y te doy consejos para running. Fijaos cuando estoy ahí corriendo, hay muchos días que me grabo otros, me grabo vídeos. Eso es un síntoma de que estás en zona 2 porque si no, no te daría tiempo de estar pensando en consejos para running o de estar mandando audios a la gente perfectamente, ¿no? Entonces esto ahora me ha hecho gracia porque me ha recordado un poco a que a mí me ocurre mucho también. Muy bueno lo que cuentas. Muy buena, Arancha. A ver, hay que saber escuchar al cuerpo, claro que sí. Donde vivo es algo montañoso y la zona 2 se dispara. Reduzco más el paso, pero ni así. A ver, cuando haces el rodaje con muchas subidas y bajadas, lo suyo sería que incluso en alguna parte de la subida caminases, ¿vale? No pasa nada. De verdad, no pasa nada si coges y haces un pequeño caco de caminar, correr y en una parte de la subida caminas y permites que el pulso baje un poco y luego sigues, ¿vale? Y con eso permitimos que no haya tantos picos de pulso. Yo te recomendaría hacer eso. ¿Cuánto tiempo o cuántos kilómetros y días a la semana es considerable entrenar para prepararse para un maratón? A ver, si preparas un maratón, lo suyo es entrenar 4 días a la semana. Hacer 2 días de rodajes en zona 2 de distancia media y hacer otro día de rodaje en zona 2 de distancia más larga, la famosa tirada larga. Y luego un cuarto día de calidad. ¿Vale? Eso serían 4 días, se puede preparar un maratón y bueno, tengo corredores dentro de la academia que han hecho 3 horas 15, 3 horas 20, 3 horas 30 con 4 días a la semana. ¿Vale? Entonces, se pueden hacer marcones con trabajando así. Y la gran mayoría, como ves, es zona 2. Carlos, ¿cómo saber si estoy en un esfuerzo controlado en zona 2 a diferencia de un exceso? Bueno, al final.
Un indicador es que no podrías ir hablando. Un indicador que la respiración no la puedes controlar. Otro indicador es que el pulso lo tienes demasiado elevado. Otro indicador es que en el tramo final del rodaje el pulso te sube repentinamente. Hay muchos indicadores que se ven. Pero lo normal es que mantener una conversación con alguien con total normalidad. Eso es ir en zona 2. Había un cardiólogo que invité una vez a un directo de Running Master de la academia que dijo que tienes que poder cantar el Nessun Dorma de Pavarotti mientras estás en zona 2. Y yo hice una broma y me puse a cantar el Nessun Dorma una vez en un reel. Carlos, gracias por la información. Carlos, en la práctica, la zona 2, ¿qué sería? Mira, cerramos ya con esta pregunta porque vamos a dar el paso al regalo, ¿vale? Y ahora os comento, los que os quedéis con las preguntas ahí en la recámara, vemos una solución para que os pueda contestar, ¿vale? Un segundo que me había preguntado. Sí, ¿cómo saber si estamos en zona 2? Porque tienes un indicador de intensidad como es la frecuencia cardíaca y las sensaciones, ¿no? Hay tres indicadores de intensidad: ritmo, frecuencia cardíaca y sensaciones. Por la frecuencia cardíaca sabes que tienes que estar corriendo por debajo del 80% de tu frecuencia cardíaca máxima, ¿vale? Con sensaciones deberías de estar corriendo en torno 1, 2, 3 en una escala del 1 al 10 de percepción de esfuerzo. Y en el ritmo tendrías que estar corriendo sobre 1 minuto 20 más lento tu ritmo de 10K, ¿vale? Tu ritmo de 10K, por ejemplo, corres los 10 kilómetros en 45 minutos, ¿vale? Tu ritmo de 10K es 4:30. Pues tus rodajes suaves deberían de hacerse a 5:50 como mucho de rápido. Puedes correr más lento, pero 5:50 sería tu línea roja, ¿vale? Eso sería tres indicadores de intensidad para saber tu zona 2. Bien, vamos a ir al grano porque sé que muchos estáis por aquí por el regalito y vamos a ir a ello, ¿eh? Venga, va. Vamos, 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 vamos a por todas. Bien. Antes de cerrar el directo, ¿vale? Yo sé que muchos de vosotros estoy contando aquí un montón de casos de éxito, que si por ahí teníamos a José Carlos que hizo 2 horas 45 en maratón, bajando de las 3 horas con holgura, su objetivo era bajar de 2:50 y se clavó en 2 horas 45 en maratón, pero también tenemos otros niveles, ¿no? Como personas que corrían a 6 minutos el kilómetro los 5 kilómetros y pasan a correr a 4 minutos el kilómetro, o incluso personas que cuando entraron a Running Master su objetivo era correr un medio maratón por debajo de 4 minutos el kilómetro, ¿no? Como es el caso también de un alumno que lo consiguió. ¿Cómo consiguen todo esto, no? Os podéis preguntar, ¿cómo realmente lo hacen? Pues porque realmente no tienen que pensar. Yo les hago absolutamente todo, desde el plan de entrenamiento específico para bajar ritmos, porque no sirve cualquier plan, hasta el plan de nutrición, la elección de zapatillas, el diseño de ritmos, cargas, entrenamiento de fuerza, todo, absolutamente todo, para que no tengan que pensar, simplemente ejecutar. Incluso tengo hasta videollamadas uno a uno con cada uno de mis alumnos para que en menos de 90 días puedan sí o sí bajar sus ritmos y conseguir mejor marca personal. Literalmente es como si vivieses conmigo, porque yo voy a crearte todo, me vas a tener todo el día hablando contigo. Así tienes garantizado que sí o sí vas a conseguir mejorar tus ritmos y meter mejor marca personal en menos de 90 días. Y te diría más, hay alumnos que literalmente en las primeras 2 semanas ya bajan sus marcas de 5:30 a 5 minutos el kilómetro. Es una auténtica locura. Bien, como ya sabéis, estoy regalando esto, y os lo he comentado antes, estoy regalando esto en este directo, ¿vale? Es algo que no vais a poder encontrar y que seguro que no hay otra persona dentro del mundo de la salud que lo haga. Literalmente es un auténtico regalo de Reyes o regalo de Papá Noel, que es regalar una sesión de diagnóstico. ¿En qué consiste esta sesión de diagnóstico? Bien, vas a tener una sesión con mi mano derecha, experto en running, donde te vas a llevar un plan de acción hecho a medida para ti. Aparte de conocer todo sobre el Running Master, vamos a analizar en profundidad tu situación actual, detectar los errores que te están frenando y te están estancando, y te vas a llevar un diagnóstico completo y un paso a paso para que puedas mejorar tus ritmos y correr más rápido desde ya. Así que mi compañero Santi os va a dejar el enlace para que podáis agendar esta sesión de diagnóstico 100% gratuita. De verdad, aprovechad la ocasión, aprovechad la oportunidad, porque realmente es un regalazo que no sé hasta cuándo voy a estar dando. Bien, todas esas personas que habéis dejado preguntas y no os he podido responder, porque al final pues tengo que hacer más cosas y yo me pasaría aquí con vosotros 3 horas si hace falta, pero es que al final hay que hacer más cosas y de verdad me sabe mal, pero es por eso que os tenéis la posibilidad de
en esta sesión de diagnóstico, todas esas preguntas las podéis preguntar, ¿vale? Dejaoslas para esa sesión de diagnóstico y a mi mano derecha le preguntáis todas esas preguntas que os aseguro que está empapado de la metodología y sabe perfectamente de lo que habla y os va a poder solventar todas las dudas que os hayan quedado en la recámara. Así que dicho esto, familia, bueno, el regalo, que yo me iba aquí sin el regalo, claro, que espabilado, me iba aquí sin dar el regalo. Pero Carlos, tío, ¿qué haces? Bien, para el regalo tenéis que ir a Instagram, a mis historias de Instagram y comentar la palabra zona, ¿vale? Me comentáis la palabra zona y yo os enviaré por mensaje privado el regalito. No os quejaréis, ¿eh? Sesión de diagnóstico gratuita. Que si ahora regalito con zona. Bueno, pues bueno, estamos en Navidades, ya lo sabéis, aquí tiramos la casa por la ventana, como se suele decir, y vamos con todo. Para que empecéis un 2026 por todo lo alto, familia. Ahora sí, nos vemos el año que viene. Ahora sí, nos vemos el año que viene. Feliz año nuevo a todo el mundo, que acabéis el 2025 con buen pie y empecéis el 2026 mejor todavía, ¿vale, familia? Nada, lo dicho, ha sido un auténtico placer, de verdad, agradezco mucho vuestro tiempo, que un 30 de diciembre hayáis estado aquí conmigo, al pie del cañón, aprendiendo sobre running, aprendiendo sobre la zona 2. Lo valoro muchísimo, lo dicho, de verdad, muchísimas gracias, familia, nos vemos el próximo martes, ya en el 2026, aquí estaré, creo que será 6 de enero, si no cuento mal, aquí estaré con vosotros con otro directo muy interesante contando cosas que os puedan hacer mejorar en el mundo del running. Lo dicho, familia, nos vemos. Que vaya genial. Un abrazo a todos.